Matemáticas discretas. Introducción a la teoría de las gráficas. En el capítulo 1 veremos la introducción a la teoría de las gráficas, es decir, vamos a ver los términos principales que corresponden a las gráficas o grafos. Empezando con las definiciones principales, tendremos que una gráfica es la unión de dos conjuntos, uno de vértices que no puede ser vacío y está representado por puntos, y uno de aristas que puede ser vacío, sin embargo, está representado por conjuntos de pares de vértices. Es decir, en el de vértices vamos a tener los puntos de una gráfica y en el de aristas vamos a tener las líneas que unen esos puntos. Como vemos aquí un ejemplo, un conjunto de B con B1, B2, B3, B4 y B5 y los 5 puntos que representan estos vértices, y un conjunto E con B1 a B2, B1 a B4, B2 a B3 y B3 a B4 y sus respectivas líneas con las que vamos a representar la gráfica a continuación. Como vemos, la gráfica con el conjunto B y el conjunto E se representa de la siguiente manera, donde B1 está unido con B2 y B4, B2 está unido con B3 y B1, B3 está unido con B4 y B2 y B4 está unido con B1 y B3, donde B5 no está unido a ninguno de estos vértices por ninguna arista. Entonces, para tener en cuenta, debemos conocer también la definición de lazo y de aristas paralelas. El lazo es la arista que se une a un mismo vértice por sus dos conexiones, es decir, que inicia en B1 y termina en B1. Y la arista paralela son el par de aristas que inician en B1 y terminan en B2, inician en el mismo, terminan en el mismo. Las multigráficas es una gráfica que tiene lazos y aristas paralelas. A continuación veremos una multigráfica. En este ejemplo podemos notar que hay un lazo que se llama E1, donde inicia en un vértice y termina en ese mismo vértice. Y tenemos dos aristas paralelas, E2 y E3, ya que inician en un vértice las dos y terminan en otro vértice las dos, pero estos vértices son los mismos para las dos aristas. Tenemos que entender también qué es el orden, el tamaño, los vértices adyacentes y los vértices independientes. El orden es la cantidad de elementos que hay en el conjunto de vértices, es decir, cuántos vértices hay. El tamaño es lo mismo, pero en el conjunto de aristas, es decir, cuántas aristas hay. Los vértices adyacentes son el par de vértices unidos por una arista, es decir, si la arista une B1 y B2, B1 es adyacente a B2 y B2 es adyacente a B1. Los vértices independientes son los vértices que no los une ninguna arista. En el ejemplo anterior teníamos un B5 que no se unía a ninguna arista. Ese es un vértice independiente. Estas cuatro definiciones son a veces muy fáciles de confundir. Los vértices incidentes son los vértices que pertenecen a una arista, es decir, de la arista B1 a B2 son incidentes el vértice B1 y el vértice B2. Mientras que las aristas adyacentes son las aristas unidas por un mismo vértice. Es decir, para la arista B1 a B2 son adyacentes la arista B2, B3 y B1, B4. La vecindad de un vértice, sin embargo, es el conjunto, ojo, el conjunto y no la cantidad, el conjunto de vértices que se unen a un vértice por aristas. Es decir, es el conjunto de vértices adyacentes a ese vértice. Ahora, teniendo en cuenta que ese es el conjunto, vamos a ver el grado o la valencia de un vértice. Esta sí es la cantidad de vecinos, o sea, la cantidad de elementos de ese conjunto. Y se denota de la manera de U o valencia de U, donde U es el vértice. Una vez comprendido cuál es el grado o la valencia de un vértice,
podemos hablar del grado mínimo de una gráfica y del grado máximo de una gráfica. Estas definiciones corresponden a el mínimo grado que se encuentra en una gráfica y el máximo grado que se encuentra en una gráfica. Es decir, cuando se tiene una gráfica se le saca a todos los vértices su grado. Se mira el número más pequeño y este representa el grado mínimo. Se mira el número más grande y este representa al grado máximo de la gráfica. Otra definición es la gráfica K-regular, que son las gráficas donde su grado mínimo y su grado máximo son iguales. Aquí vemos dos ejemplos donde tenemos la gráfica G1 con un grado mínimo de 3 y un grado máximo de 8. Si nos ponemos a ver el grado de cada uno de estos vértices, nos daremos cuenta que el grado mínimo y el grado máximo sí corresponden a estos números. Sin embargo, en G2 vemos que tanto el grado mínimo como el grado máximo es 3. Esto significa que es una gráfica K regular, donde la denotaremos de la manera 3 regular. Tenemos dos definiciones que pueden ser un poco trabajosas, que son la del grado promedio de una gráfica y el complemento de una gráfica. El grado promedio de una gráfica se obtiene primero sumando la valencia de todos los vértices de la gráfica y ese resultado lo dividimos por el orden. El orden, recordemos que es la cantidad de vértices de una gráfica. Este resultado total es el grado promedio de una gráfica. Mientras que para conseguir el complemento de una gráfica debemos trabajar sin las aristas. Veamos, debemos crear un nuevo conjunto que se llame complemento de la gráfica y es igual al conjunto de vértices de la gráfica original. Sin embargo, el conjunto de aristas debe ser un conjunto de aristas donde todos los vértices se unen con todos los otros vértices y a este se le restan el conjunto de arista original. A continuación vemos un ejemplo para que no sea tan difícil de entender. En el ejemplo que vemos aquí tenemos la gráfica G con los vértices A, B, C, D, E y F. Entonces, para conseguir el complemento debemos crear una gráfica con estos mismos vértices y unir todos los vértices a todos los vértices, es decir, crear una arista por cada par de vértices. Esta gráfica es una gráfica completa, ya vamos a ver la definición más adelante, y a esta gráfica se le resta las aristas que tiene G. Como vemos en el ejemplo, se le está restando de color amarillo las aristas de G. Y ya a la derecha vemos el resultado, que es el complemento de esta gráfica. En la fórmula vemos cómo hallar la cantidad de aristas de una gráfica completa. Lo que debemos hacer es multiplicar el orden por el orden menos 1 y este resultado dividirlo por 2. En el caso de K5 tendríamos 5 por 4, quedaría 20, sobre 2, 10. Y si contamos las aristas de K5 corresponden a 10. El handshake lemma o el teorema del apretón de manos quiere decir que cada arista tiene un par de direcciones. Esto se denominó como el handshake lemma, ya que el apretón de manos quiere decir que en una fiesta todas las manos que se aprieten va a ser un número par, ya que debemos considerar que se debe contar la dirección tanto de U a B como de B a U.